Capítulo 3. Preparación y conexión de datos. Lección 1. Modelo de datos, posición, función y uso. Lección 2. Exploración de datos. Lección 3. Estructura de datos. Lección 4. Modelado de datos avanzado. Lección 5. Comprensión del conjunto de datos. Objetivos del capítulo. Modelo de datos, posición, función y uso. Fuentes de datos y conexión a SAC. Explicar la modelación de datos básicos. Explicar la estructura de datos y la infraestructura de datos. Crear un modelo con presentación de datos avanzada. Explicar conjunto de datos. Capítulo 3. Lección 1. Modelo de datos, posición, función y uso. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá. Modelo de datos, posición, función y uso. Preparación de datos, modelado básico. Figura 61, flujo de trabajo central. Figura 62, preparación de datos, modelado básico. La figura Workflow central, muestra cómo SAP Analytics Cloud le permite combinar datos en la nube y locales para crear sus propias historias y compartirlas con su equipo. El modelado diagonal modelo de datos es la base de todas las actividades de SAC Analytics. Describe cómo se prepararán los datos para el análisis. También proporciona estructura y diferentes funciones, como cálculo o seguridad. Prepare su información con las últimas herramientas de modelado. La tecnología de aprendizaje automático de SAP ayuda a limpiar automáticamente sus datos alertándole de posibles errores y categorizando indicadores y dimensiones. Las herramientas de modelado le ayudan a mejorar sus datos para el análisis geográfico y las jerarquías de varios niveles para obtener una visión aún más profunda. Figura 63. Preparación de datos, modelado básico. El modelado de datos en SAP Analytics Cloud puede mejorar sus datos y prepararlos para análisis y visualizaciones. Puede editar los datos, definir categorías y establecer relaciones jerárquicas, y crear fórmulas personalizadas. La inteligencia empresarial de SAP Analytics Cloud ofrece tres componentes principales. Modelos. Los modelos son el lugar en el que realiza toda la modelación de datos como preparación para el análisis. El modelado de datos implica la disputa o limpieza de datos, el conjunto de datos, la definición de sus indicadores y dimensiones y la mejora de los datos mediante el establecimiento de jerarquías, la configuración de unidades y monedas y la adición de fórmulas. Historias. Las aplicaciones de historias utilizan modelos para visualizar los datos preparados procedentes de un modelo. Dentro de las historias hay muchas posibilidades adicionales para diferentes vistas en los datos. Aplicaciones SAC. SAC ofrece dos tipos de modelos. Modelo analítico. Modelo de planificación. Figura 64, preparación de datos, modelado básico. Si bien puede omitir el modelado de datos por completo y pasar directamente al modo historia, en el modelador se pueden tomar algunos beneficios. Si desea ver rápidamente cómo serían sus datos en un gráfico, es posible que desee ir al modo historia de inmediato. Mientras que las historias pueden utilizar archivos planos o fuentes de datos para ir directamente al modo historia, las aplicaciones necesitan un modelo de datos. Según su estrategia de integración de datos, puede utilizar o redefinir la estructura de datos que proviene de la base de datos, o debe crear su propia estructura. Empezar con un modelo vacío, sin integración de datos definida, modelo general. Cargar un archivo Excel o CSV. Conexión en tiempo real o importación de datos. Datos en la nube. El modelador muestra datos en filas y columnas, pestañas y dispone de varias herramientas para transformar sus datos. Para comprender mejor todas estas funciones, visite la ayuda. Figura 65, preparación de datos, modelado básico. Los usos comunes del modelador incluyen: combinación, disputas de datos, configuración de unidades y divisas, crear jerarquías, agregar fórmulas. Figura 66, preparación de datos, modelado básico.
Resumen de la lección. Ahora podrá. Modelo de datos, posición, función y uso. Capítulo 3. Lección 2. Exploración de datos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar la modelación de datos básicos. Aspectos básicos del modelado y la adquisición de datos. Novedades en el modelado. Nota. Para obtener información de producción sobre las novedades, visite el blog aquí. https://www.sapanalytics.cloud/product-updates. El modelado de datos sigue un proceso: configurar, conectar, preparar y, finalmente, modelar los datos. Estos pasos se describen en detalle en la imagen Pasos simplificados de la integración de datos. Figura 67, Pasos simplificados de la integración de datos. Tabla 1, ¿dónde empezar? Obtenga datos en SAP Analytics Cloud. Desde la pantalla de inicio. Desde el modelador. De historias. Una historia se crea automáticamente al realizar una de las siguientes acciones. Arrastre y suelte un archivo de Microsoft Excel. Conéctese a los datos, consulte la historia. Conéctese a todas las fuentes admitidas. Declarar conexiones antes del modelado. Actualizar, importando datos de un archivo. Importar un archivo de Microsoft Excel o CSV. Importar un modelo existente. Conéctese a Google Drive. Figura 68, integración de Google Drive. Con SAP Analytics Cloud, puede importar fácilmente datos y modelos de datos, desde Google Drive y otras fuentes de datos, con una vista estructurada, como se muestra en la figura anterior. Los modelos de estos orígenes de datos funcionan como una capa semántica, que forma instrucciones sobre cómo el sistema maneja los datos de diferentes orígenes de datos y los pasa a una herramienta frontend como el diseñador de historias de BI o el diseñador de aplicaciones. El modelo de datos no contendrá datos. Figura 69, modelos en SAP Analytics Cloud, la perspectiva de BI. La figura anterior enfatiza la importancia de los modelos en SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud reconoce los siguientes tipos de modelo. Un modelo de tipo de planificación. Los modelos de tipo planificación están preconfigurados con dimensiones para tiempo y categorías. Ofrecen soporte para múltiples monedas y características de seguridad tanto a nivel de modelo como de dimensión. Al trabajar con un modelo de planificación en una historia, los usuarios con privilegios de planificación pueden crear sus propias versiones de datos de modelo. Estos usuarios también pueden escribir datos en el modelo escribiendo nuevos valores, copiando y pegando datos y utilizando funciones de asignación. Un modelo de tipo analítico. A diferencia del modelo de planificación, el modelo analítico no admite categorías y no requiere una dimensión de tiempo. Un modelo analítico basado en una vista SAP ANA. Un modelo analítico basado en una vista de SAP ANA es un modelo simple con una única dimensión de cuenta, pero con acceso a otras dimensiones mediante SAP ANA. La seguridad se hereda de SAP ANA, pero se puede seguir gestionando en SAP Analytics Cloud. Figura 70, dimensiones. Los modelos de datos de SAP Analytics Cloud se consideran modelos basados en cuentas que solo utilizan un indicador. El significado del indicador se define mediante los valores de las dimensiones, como se muestra en la figura dimensiones. En los modelos financieros, las cuentas son cuentas financieras reales que tienen la mayoría de las empresas. Sin embargo, los valores de la dimensión de cuenta también podrían ser no financieros. Por ejemplo, las devoluciones y las ventas podrían ser cuentas. Las dimensiones que utiliza en sus modelos se guardan independientemente de cualquier modelo. Al crear un modelo nuevo, puede seleccionar una dimensión existente o crear una dimensión nueva. El modelado utiliza varios tipos de dimensión dedicados. Esta sección proporciona un resumen de los tipos de dimensión disponibles y explica los objetivos específicos para los que se utilizan. Además de las dimensiones integradas para el tiempo y la categoría, todas las dimensiones tienen tres columnas básicas: atributos id, descripción y jerarquía. No se pueden eliminar, pero se pueden añadir columnas adicionales según sea necesario.
La columna jerarquía es un atributo de texto de formato libre en el que puede introducir el valor de i del miembro superior. Actualizando las relaciones superior-inferior de esta manera, puede crear una jerarquía de datos que se utiliza al visualizar los datos para acumular valores de alto nivel que se pueden analizar en niveles de detalle inferiores. La dimensión de modelo se almacena en sus propias tablas. Estas tablas pueden tener campos adicionales para la generación de informes, denominados una propiedad. Para la planificación, la dimensión de categoría es muy importante, ya que contiene versiones para escenarios de planificación. Figura 71, tiempo dedicado a la preparación de datos. La imagen tiempo dedicado a la preparación de datos enfatiza la cantidad de tiempo que los científicos de datos dedican a preparar los datos. Figura 72, disputas de datos inteligentes de SAP Analytics Cloud. Los datos de disputa están manipulando los datos para que sean precisos y se ajusten a sus necesidades de negocio. Como sugiere la figura, SAP Analytics Cloud Smart Data Wrangling, que permite que SAP lidie con los datos, lo libera para centrarse en trabajo de mayor valor. Las funciones de disputa de datos facilitan la transformación de datos de las siguientes maneras al cargar datos en un modelo. Dividir. Convertir texto a número. Columnas duplicadas. Fusionar columnas. Editar celdas individuales. Añadir resaltados para todas las celdas con el mismo valor al seleccionar una celda. Actualizar un historial de transformaciones con las funciones deshacer diagonal rehacer. Figura 73. Trabajar en el nivel de datos correcto. La experiencia ágil de preparación de datos de SAP Analytics Cloud ayuda a garantizar que está trabajando en el nivel de datos correcto, como se muestra en la imagen trabajar en el nivel de datos correcto. Figura 74. Datos desde una perspectiva nueva. La figura anterior enumera algunos de los principios determinantes detrás de la preparación de datos ágil de SAP Analytics Cloud, como mostrar los datos desde una perspectiva nueva. Figura 75. Aumente la creatividad del usuario. Otros principios de preparación de datos ágiles incluyen dejar que el usuario se enfoque en flujos de trabajo de mayor valor, y dejar que el usuario manipule los datos, como se muestra en la figura, aumentar la creatividad del usuario. Figura 76. Garantizar una experiencia de respuesta con sus datos. Trabaje a partir de una muestra para obtener los mejores resultados, como se sugiere en la figura, garantizar una experiencia de respuesta con sus datos. Figura 77. Modelado de dimensión de cuenta. La dimensión cuenta incluye un conjunto de propiedades técnicas. Los cuadros de lista están disponibles para ayudarle a introducir datos en cada celda de estas propiedades. Las propiedades críticas incluyen lo siguiente. El tipo de cuenta está vinculado a una función que puede invertir el signo. El tipo de cambio se utiliza para la conversión de moneda. Las unidades y monedas incluyen piezas, galones o USD, EUR y más. La fórmula se utiliza para calcular el valor basado en otras cuentas y lógica. La jerarquía determina el nivel superior del cliente, si existe uno. Información de agregación, o etiqueta, si solo actúa como una carpeta para organizar la salida de cuentas. Figura 78. SAP Analytics Cloud, modelado geoespacial. Antes de realizar análisis geoespaciales en historias, primero debe importar datos de coordenadas y enriquecerlos en el modelador. Este proceso crea una nueva columna en la vista de datos con un formato enriquecido de coordenadas de latitud y longitud. Como requisito previo, debe tener un archivo de Microsoft Excel. XSLX o un archivo CSV con una columna de ID de ubicación que contenga datos únicos, así como columnas de latitud y longitud. Administración e infraestructura. Para obtener más información sobre las novedades, visite el blog https://www.sapanalytics.cloud/product-updates. Jerarquías en modelos. Jerarquías. Las jerarquías le permiten estructurar sus datos. Al visualizar datos en historias en una tabla, los nodos de la jerarquía se pueden desplegar u ocultar. Hay dos tipos de jerarquía disponibles. Jerarquías basadas en niveles. Una jerarquía basada en niveles organiza los miembros de una dimensión en niveles,
como país, estado y ciudad. Jerarquía superior-inferior. Una jerarquía superior-inferior organiza los miembros de una dimensión en un conjunto de relaciones superior-inferior. Una dimensión puede tener una o más jerarquías basadas en niveles, o una o más jerarquías superiores-inferiores, pero no ambas. Las jerarquías se visualizan en el panel de vista previa. Si se ha definido más de una jerarquía, puede seleccionar cuál se mostrará en la vista previa de la lista desplegable. Para las jerarquías superior-inferior, también puede arrastrar miembros en el panel de vista previa para crear las relaciones superior-inferior visualmente. Los siguientes tipos de dimensiones no admiten jerarquías personalizadas. La dimensión de cuenta solo tiene una jerarquía individual. Para la dimensión de fecha, las jerarquías están predefinidas según la granularidad del modelo y se ha habilitado el tiempo fiscal para el modelo. Puede especificar una jerarquía predeterminada en las opciones para la dimensión de fecha. La dimensión de versión no tiene una jerarquía, ya que las diferentes versiones están separadas y no tienen relaciones superior-inferior. Nota. Al trabajar con jerarquías superiores-inferiores para un modelo de planificación, evite situaciones en las que los datos se puedan reservar directamente a un nodo superior. Estas situaciones incluyen lo siguiente. Estructurar dos o más jerarquías de modo que un miembro sea un nodo final en una jerarquía y un nodo superior en una jerarquía diferente. Actualizar una jerarquía para que un nodo final que tenga un valor reservado se modifique a un nodo superior. Figura 79, modelado de jerarquías. Como se ha mencionado en el módulo Realización de modelado básico y adquisición de datos, las jerarquías se forman por la existencia de una columna en la dimensión. La columna de jerarquía es una función estándar de todos los tipos de dimensión para que pueda estructurar sus datos. Al visualizar los datos de salida en historias en una tabla, los nodos de la jerarquía se pueden desplegar u ocultar. La jerarquía se define como un conjunto interconectado de relaciones superior-inferior para cada línea de la dimensión. La columna jerarquía se utiliza para almacenar el valor de id superior. La dimensión de cuenta solo tiene una jerarquía individual, pero puede añadir jerarquías adicionales a todos los demás tipos de dimensión seleccionando Añadir jerarquía del menú Añadir, símbolo I, en la barra de herramientas. Al seleccionar esta opción, se inserta una nueva columna en la cuadrícula y debe introducir el nombre de la nueva jerarquía en la fila de cabecera de columna. Si se define más de una jerarquía, los usuarios pueden utilizar la función Gestionar jerarquías o aplicar opciones de filtro para seleccionar qué jerarquía aplicar y para cambiar entre jerarquías. La jerarquía se visualiza en el panel de vista previa. No es necesario introducir o editar los datos de la cuadrícula de datos para crear una jerarquía. Puede arrastrar y soltar en el panel de vista previa para organizar los miembros y crear las relaciones. Si se ha definido más de una jerarquía, puede seleccionar la que desea visualizar en la vista previa de la lista desplegable. Cuando se crea un control de entrada de intervalo de tiempo con una jerarquía de ejercicio fiscal, el título del control de entrada muestra ejercicio fiscal. Para obtener más información sobre las novedades, visite el blog https://www.sapanalytics.cloud/product-updates. Resumen de la lección. Ahora podrá explicar la modelación de datos básicos. Capítulo 3. Lección 3. Estructura de datos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar la estructura de datos y la infraestructura de datos. Conexión y modelos de datos. Figura 80. Vista de modelado mejorada en SAP Analytics Cloud. Presentación mejorada de la estructura de datos en SAC. Configurar o crear una estructura inclusiva de modelo para los datos es una tarea difícil. Debe gestionar con problemas como comprender la estructura de un modelo de datos porque no hay ninguna sugerencia sobre cómo depende de esa estructura su conjunto de datos o la estructura de una historia. Tal vez le resulte fácil comprender la estructura de la historia de un conjunto de datos individual, pero ¿qué sucede con la estructura del modelo de datos subyacente? Incluso es un problema echar un vistazo a los datos que constituyen la base de sus informes. Hasta ahora, tenía que imaginar cómo es la estructura del modelo y cuál es el contenido de los datos.
El modelo consistía en una lista de sus dimensiones, con el panel lateral que le proporciona detalles sobre el modelo o una dimensión seleccionada. Por esta razón, SAC presenta dos nuevas opiniones para ayudar a responder a esta preocupación. Vista, estructura e infraestructura de datos. Opciones de visualización. Figura 81, conexión y modelos de datos. Para cada organización, es esencial obtener una visión completa de sus datos para tomar las decisiones empresariales más efectivas y significativas. Esta es la razón por la que se introducen dos nuevas opciones de visualización en SAP Analytics Cloud. Vista de estructura. Vista de infraestructura de datos. Figura 82, conexión y modelos de datos. Vista de estructura. Le permite ver fácilmente sus modelos en una vista de estilo de esquema en estrella, lo que le proporciona una experiencia de modelado basada en gráficos y diagramas. Esta vista funciona para modelos basados en cuentas. La vista estructura le muestra un diagrama de esquema en estrella que representa el contenido del modelo. Esta vista le ayuda a visualizar cómo se relacionan entre sí sus datos de hechos, atributos y propiedades. Figura 83. Vista de estructura. De un vistazo, puede ver las dimensiones del modelo que rodean la infraestructura de datos. Además, el cuadro de dimensión muestra más información basada en el tipo de dimensión. Por ejemplo, las dimensiones versión, muestra cuántas versiones públicas hay y si existen versiones privadas. Para las dimensiones fecha, la información sobre la granularidad y la jerarquía predeterminada, y, si se ha añadido, si se ha aplicado la opción ejercicio. Si desea añadir una dimensión nueva o existente a su modelo, puede hacerlo desde la barra de herramientas o desde la vista esquema. Figura 84, conexión y modelos de datos. Añada una dimensión o simplemente vea el contenido de una dimensión. Figura 85, vista de infraestructura de datos. Esto le permite ver los datos de hechos subyacentes de su modelo desde la pestaña Modelo. Esta vista se sincroniza con las vistas lista y estructura. La vista infraestructura de datos muestra la tabla de hechos que contiene los datos transaccionales brutos no agregados cargados en el modelo. Por ejemplo, puede filtrar y ordenar los datos para ver qué tipo de datos hay en una dimensión. El número total de resultados es el número total de filas de datos, sin incluir ningún filtrado que haya aplicado, en todas las versiones. En los modelos de planificación, también puede cambiar entre las diferentes versiones públicas de sus datos, por ejemplo, para ver si existen datos para una versión seleccionada. Las vistas estructura e infraestructura de datos funcionan junto con la lista de dimensiones y el panel detalles para proporcionarle una imagen coherente de sus datos. Por ejemplo, si hace clic en una dimensión del diagrama de esquema, las otras vistas se centran en esa dimensión. Un layout flexible y personalizable. Imagínese si estuviera mirando la imagen anterior en un smartphone. A menudo, querrá ocultar algunos de los paneles del modelador, o cambiar su tamaño, para centrarse en la información que le interese. Por suerte, eso es fácil de hacer. Para activar y desactivar las nuevas vistas, solo tiene que hacer clic en estos botones de conmutación. O para cambiar el tamaño de los paneles, simplemente arrastre o haga doble clic en los bordes del panel. Después de personalizar el modelador, guardará sus opciones automáticamente, de modo que todo se verá igual la próxima vez que inicie sesión o cuando cambie a otro modelo. Figura 86, conexión y modelos de datos. Figura 87, conexión y modelos de datos. Las vistas estructura e infraestructura de datos funcionan junto con la lista de dimensiones y el panel detalles para proporcionarle una imagen coherente de sus datos. Por ejemplo, si hace clic en una dimensión del diagrama de esquema, las otras vistas se centrarán en esa dimensión. Las vistas personales se guardarán y se podrán utilizar para la próxima vez que desee volver a ver su modelo. Resumen de la lección. Ahora podrá explicar la estructura de datos y la infraestructura de datos. Capítulo 3. Lección 4. Modelado de datos avanzado. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá crear un modelo con presentación de datos avanzada. Agregación de datos.
Figura 88, modelo de datos, agregación. La aplicación de la agregación a modelos en SAP Analytics Cloud empieza en el modelador. El modelador le permite preparar sus datos de varias maneras antes del análisis. Esto le ayuda a ahorrar tiempo si tiene requisitos de agregación específicos que desea aplicar a varias historias basadas en un modelo en lugar de crear sus cálculos a nivel de historia. La aplicación de reglas de agregación en el nivel de historia se vuelve menos eficiente si tiene más de una historia. Existen dos tipos de agregación en SAP Analytics Cloud. Agregación estándar. Agregación de excepciones. Figura 89, modelo de datos, agregación. Agregación estándar. En contabilidad, la agregación es cuando suma el total de dos o más ratios. Por ejemplo, digamos que maneja una tienda de ropa boutique y está haciendo un recuento de inventario. Es posible que desee sumar el número total de suéteres vendidos en el mes anterior. Empezaría sumando todos los suéteres a fin de mes y comparándolo con el número total que tenías a principios de mes. Puede tener una hoja de cálculo que se parezca a lo siguiente. Por ejemplo, la agregación estándar es simplemente sumar todas las cifras de la columna unidades vendidas. Agregación de excepción. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que, en lugar de contar suéteres, desea conocer los puntajes de satisfacción del cliente, CSAT, de todos sus compradores en línea. Si utilizaras la agregación estándar para sumar todos los puntajes de CSAT, terminarías con un total, pero no es lo que quieres. Lo que quieres es una puntuación CSAT promedio. Para realizar este cálculo, necesitará una agregación de excepción para sumar los puntajes CSAT totales y luego dividirlos por el número de puntajes CSAT. El cambio de una agregación predefinida, por fuente de datos, a otra agregación como promedio es el llamado uso de un tipo de agregación de excepción. Para utilizar este tipo de cálculo, la función de agregación excepcional debe ser compatible con la fuente de datos y la herramienta de informe. Nota. Observe si las conexiones que se utilizan más allá del tipo también admiten este tipo de cálculo. La conexión en tiempo real no admite una agregación excepcional en un modelo. Figura 90, modelo de datos, aplicar una agregación externa. Existen dos maneras de aplicar una agregación de excepción y diferentes escenarios en los que utilizaría cada método. La agregación se puede aplicar desde historia. Modelo. Aplicar la agregación de excepciones de una historia es útil para cuando no planea crear varias historias basadas en un modelo, o si ha olvidado incluir un cálculo concreto en su modelo. En estos escenarios, SAP Analytics Cloud le permite crear una agregación de excepción única que se puede utilizar para esa historia. Figura 91, modelo de datos, aplicar una agregación externa. Existen dos maneras de aplicar una agregación de excepción y diferentes escenarios en los que utilizaría cada método. La agregación se puede aplicar desde historia. Modelo. Aplicar la agregación de excepciones desde un modelo es una forma conveniente de permitir que esos cálculos estén disponibles para otros usuarios que puedan crear historias basadas en su modelo. Nota. No todas las conexiones del modelo de datos admiten este tipo de manipulación de agregación. Puede que el modelo de datos con conexión en tiempo real no admita suma. Tipo de agregación. Al configurar una agregación de excepción en el modelador, debe especificar el tipo de agregación. El tipo de agregación especifica cómo se calculan los valores. Existen tres tipos de agregación posibles. Suma. La suma de todas las posiciones calculadas. Etiqueta, la descripción se muestra en la historia sin datos. Ninguno, se utiliza en instancias, PE jerarquías, en las que no tiene sentido agregar posiciones. Tipo de agregación de excepción. En algunos casos, el comportamiento de agregación debe ser diferente para una o más dimensiones específicas. Es posible utilizar conjuntamente el tipo de agregación de excepción y las columnas de dimensión de agregación de excepción para conseguirlo. En la columna de tipo de agregación de excepción, se puede especificar un tipo de agregación. En la columna dimensión de agregación de excepción, se pueden determinar las dimensiones para las que se debe utilizar ese tipo de agregación. En la columna del tipo de agregación de excepción,
las opciones son suma, min, max, promedio. Promedio es 0. Primero. Último. Figura 92, modelo de datos, tipo de agregación de excepción. Tipo de agregación de excepción. Aquí hay muchos tipos de agregación de excepción en SAP Analytics Cloud y todos realizan diferentes funciones. En esencia, el tipo de agregación de excepción define cómo se debe calcular una excepción. Sum, suma todos los valores ejemplo, puede utilizar sum para calcular el valor total de algo como las unidades vendidas. Count, cuenta a los miembros de un grupo, que es diferente al cálculo de sum ejemplo, es posible que desee saber cuántos productos se está vendiendo por país. Countescl. 0, null, cuenta a los miembros de un grupo, excluyendo los valores 0 y null ejemplo, es posible que desee saber cuántos productos se está vendiendo por país, excluyendo todas las veces que regaló su producto gratis. Minutos, muestra el valor mínimo ejemplo, es posible que desee saber cuál fue el número más bajo de unidades vendidas por día. Max, muestra el valor máximo ejemplo, es posible que desee saber cuál fue el número más alto de unidades vendidas por día. AVG, calcula el promedio de todos los valores agregados ejemplo, si vende un producto con precios fluctuantes, es posible que desee saber cuál fue el precio promedio por el que vende el producto. Es posible que desee comparar esto con el minutos y max para determinar si su max o minutos eran valores atípicos. AVG SCL. 0, null, calcula el promedio de todos los valores agregados, excluidos los valores 0 y null ejemplo, es posible que desee determinar el precio promedio para el que vendió su producto, excluyendo todas las veces que entregó su producto gratis para que esos números no distorsionen su promedio. Primero, muestra el primer valor, más antiguo, del periodo de tiempo seleccionado ejemplo, si tiene una lista de contratistas, es posible que desee saber cuál fue su tarifa la primera vez que los contrató. Entonces podría compararlo con los años siguientes. Last, muestra el último valor, el más reciente, del periodo de tiempo seleccionado. Figura 93, modelo de datos, tipo de tasa. Tipo de tarifa. En este caso, la cantidad es un indicador no financiero, por lo que lo seleccionaremos. El tipo de cambio en blanco porque los tipos de cambio solo se aplican a valores basados en moneda, pero también se pueden etiquetar por sus propias unidades y monedas en la columna unidades y monedas, las opciones son. En blanco, no se especificará ninguna unidad. Porcentaje. Moneda. La opción, etiqueta, puede especificar la unidad que se debe visualizar. En este caso, se introduce la etiqueta, piezas. Figura 95, datos, uso de la función disputas de un modelo de datos. Disputas de datos. A menudo, cuando capturamos datos, hay imprecisiones que pueden afectar a un análisis. Por ejemplo, quizás las fechas pueden estar en diferentes formatos, o hay errores tipográficos, etc. Por lo tanto, antes de poder diseñar un análisis, necesitamos datos utilizables que hayan sido discutidos correctamente. Funciones de disputa en un modelo de datos. Buscar y reemplazar diagonal combinar. Dividir columnas. Figura 96, datos, función de jerarquía de un modelo de datos. Jerarquía. La jerarquía se utiliza para establecer relaciones superior-inferior dentro de sus datos. Por ejemplo, supongamos que tiene datos de ventas para lo siguiente. Global. Continente. País. Estado diagonal provincia. Ciudad. Una vez en el modo historia, los gráficos enriquecidos le permitirán profundizar en las diferentes capas. Para ver esto en acción, consulte nuestra publicación sobre jerarquías. Fórmula. Figura 97, datos, función de jerarquía de un modelo de datos. Las fórmulas le permiten crear nuevos indicadores, que son convenientes y le ahorran tiempo en una historia. Por ejemplo, hay dos medidas, precio de venta original y descuento. Podemos crear una fórmula para darnos un nuevo indicador llamado ingresos. Resumen de la lección. Ahora podrá crear un modelo con presentación de datos avanzada.
Capítulo 3. Lección 5. Comprensión del conjunto de datos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar conjunto de datos. Conjunto de datos. Figura 98, datos, comprensión del conjunto de datos. Conjuntos de datos de SAP Analytics Cloud. Los conjuntos de datos no son un concepto nuevo en SAP Analytics Cloud, ya que Smart Predict los utiliza en segundo plano. Tanto los conjuntos de datos como los modelos que se basan en datos adquiridos se consumirán de la misma manera en las historias. La diferencia que cambia las reglas del juego radica en cómo los conjuntos de datos le dan soporte con análisis ad hoc. Los conjuntos de datos son más adecuados para los escenarios cuando el usuario final comienza a partir de los datos, y no mediante la definición de la estructura. Uso de conjuntos de datos para eficiencia y flexibilidad. Al cargar datos en una historia, está utilizando un conjunto de datos incrustado en segundo plano. Con un conjunto de datos, hay una gestión de dimensiones limitada, no se eliminan datos durante la disputa, preparación de datos, y sus datos se almacenan como una tabla y metadatos separados que le liberan para alternar a la perfección entre la preparación de datos y la vista de historia en un flujo de trabajo flexible. Los conjuntos de datos aumentan su eficiencia ajustándose instantáneamente a cualquier cambio. Los conjuntos de datos le permiten ponerse en marcha rápidamente con el poder inigualable de cambiar entre la vista de preparación de datos a la vista de historia. Esto le proporciona un análisis ad hoc y la capacidad de cambiar a visualizaciones convincentes dentro de las historias, lo que le permite reaccionar rápidamente cuando se le pide que realice modificaciones debido a solicitudes empresariales. Seguridad del conjunto de datos. Al igual que cualquier objeto almacenado en el repositorio de archivos, la seguridad se puede aplicar en el nivel de objeto conjunto de datos. Por ejemplo, si un usuario abre una historia que sea basado en un conjunto de datos y un modelo, pero no tiene acceso al conjunto de datos, el usuario solo podrá ver los gráficos basados en el modelo al abrir la historia. Puede guardar su conjunto de datos como modelo. Hoy en SAP Analytics Cloud, se puede crear un modelo a partir de un conjunto de datos. Puede programar el modelo frente al conjunto de datos y actualizar los datos en el modelo manteniéndolo actualizado con el conjunto de datos. Puede establecer conjuntos de datos de derechos de usuario específicos. De forma predeterminada, cada rol puede ver un conjunto de datos, pero puede limitar la creación de un conjunto de datos a un rol específico. Dependiendo de su caso de uso, su organización puede imaginar estrategias de implementación en las que proporciona a una línea de negocio la capacidad de crear conjuntos de datos, mientras que el flujo de trabajo más potente de la creación de modelos se mantiene en manos de ti, añadiendo más confianza a los modelos como resultado de un proceso gobernado. Una nota final sobre conjuntos de datos. Los modelos analíticos basados en datos adquiridos y conjuntos de datos comparten el mismo nivel de funcionalidades en historias, incluida la combinación. Sin embargo, los conjuntos de datos no se admiten en las funciones de historia utilizando análisis inteligente en un gráfico de desviación y cálculos cruzados en tablas y gráficos, al igual que los modelos remotos y los modelos universales. Cuando los modelos son el camino a seguir. Todavía hay algunos casos cuando utiliza un modelo en lugar de un conjunto de datos. Por ejemplo, al conectarse a datos en tiempo real, la estructura de los datos ya está definida por la fuente y heredada, ajustándose a cómo se crean los modelos. En los casos de uso de planificación, cuando el planificador ya tiene una estructura en mente y decide introducir los datos o importarlos desde una fuente diferente para que se ajusten al modelo. Cuando necesita crear modelos a partir de datos gestionados que posee TI. En general, en SAP Analytics Cloud, puede ver que los conjuntos de datos y los modelos se complementan entre sí. Los conjuntos de datos se utilizan para casos de uso ad hoc no controlados basados en datos adquiridos y los modelos se utilizan para los casos gestionados. Vea usted mismo el poder de utilizar conjuntos de datos para trabajar de forma iterativa en todo el ciclo analítico de acceso a los datos, su manipulación, su depuración, la creación de análisis, la validación de diferentes escenarios y el intercambio de información con otros colegas en un flujo de trabajo flexible. Inicie su versión de prueba de SAP Analytics Cloud hoy mismo. Figura 99,
Datos, modelo de datos. Figura 100, conjunto de datos, transformación configurable. Transformaciones personalizadas cómodas. Optimizado para proporcionarle una experiencia de programación cómoda, el editor de expresiones ahora le ofrecerá más eficiencia sin salir del teclado. Los accesos directos, la ayuda contextual, la escritura anticipada, la navegación rápida a los parámetros de función y copiar diagonal pegar expresiones están disponibles al alcance de la mano. Ahora está disponible la finalización inteligente del código al crear expresiones personalizadas. El editor de expresiones se ha optimizado con una experiencia de programación más cómoda, ofreciéndole más eficiencia sin salir del teclado. Estas son algunas características clave que se han incluido en el editor. Escriba delante de los nombres de columna, funciones y palabras clave. El conjunto de funciones se muestra automáticamente. Fácil navegación entre los argumentos de la función. Copiar diagonal pegar expresiones. Experiencia de resolución de problemas clara. Las transformaciones personalizadas se basan en un nuevo y potente lenguaje desarrollado internamente llamado Omega. Hay una experiencia integral de resolución de problemas integrada en el producto para ayudarlo a comenzar y usar funciones divididas en numérica, cadena, fecha y hora, espacial y otras funciones. Resumen de la lección. Ahora podrá explicar conjunto de datos.